Parte 2. Refinando suposiciones en la página de energía. En la parte anterior de esta serie de videos, utilizamos el analizador de energía virtual para preparar un análisis de prefactibilidad de un proyecto hidroeléctrico. Pero este simple análisis era un poco más que una suposición. Elegimos un factor de planta de 50% sin ninguna base. En este video mostraremos cómo RedScreen puede calcular el factor de planta y la capacidad del proyecto en función de una especificación del recurso hidroeléctrico disponible. Para un proyecto hidroeléctrico, la potencia disponible para ser convertida en electricidad está determinada por dos cosas: el flujo y la altura. El flujo generalmente se especifica como un volumen de agua que pasa a través del proyecto por unidad de tiempo. Este volumen de agua cae a través de una distancia vertical que es la altura. Cuanto mayor sea la altura, más trabajo hace la gravedad en cada molécula de agua. Cuanto mayor sea el flujo, más moléculas de agua. Por lo tanto, la potencia es proporcional al flujo y la altura. Anteriormente dijimos que este es un proyecto a filo de agua. Esto significa que el flujo hacia el proyecto no será amortiguado por un gran reservorio aguas arriba. Más bien, el proyecto tendrá que utilizar el flujo que se encuentre disponible en el río. Para la mayoría de los cursos de agua, el flujo variará a lo largo del año, con flujos muy fuertes cuando la capa de nieve se derrite o durante una temporada de lluvias, y flujos más bajos en otras épocas. Necesitamos decirle a RedScreen la altura, el flujo medio anual y la información que describe cómo varía el flujo alrededor de la media en el transcurso del año. Si solo estamos interesados en la producción anual de electricidad, realmente no importa cuándo el flujo es fuerte y cuándo es débil. Solo queremos saber, para cualquier tasa de flujo, qué fracción de un año promedio el flujo disponible coincidirá con el flujo dado. En la industria hidroeléctrica, esto a menudo se especifica a través de la llamada curva de duración del flujo. RedScreen muestra ejemplos de curvas de duración de flujo en el análisis de turbina hidráulica, nivel 2, cuando el método de análisis hidrológico seleccionado es de rebose específico. En el campo tipo FDC, número representativo de calibre, damos clic en el botón Ver la base de datos hidrológica. Una vez adentro de esa ventana seleccionamos Canadá, que es la única opción, y la provincia. En dicha provincia aparece un listado de todos los ríos de los cuales RedScreen tiene información hidrológica. Hablaremos del método de rebose específico más adelante en esta serie de videos. Este es un ejemplo de una curva de duración del flujo. En el eje vertical tenemos el flujo en metros cúbicos por segundo. El valor más alto alcanzado por la curva es de 8.5 metros cúbicos por segundo. Ese es el flujo máximo que esperaría ver. El valor más bajo alcanzado por la curva, el flujo mínimo, es un poco menos de 0.1 metros cúbicos por segundo. El eje horizontal es el porcentaje del tiempo en un año promedio que el flujo supera un volumen determinado. Así, por ejemplo, el flujo de 8.5 metros cúbicos por segundo, siendo el máximo que se produce, se supera el 0% del tiempo y aparece a la izquierda. Del mismo modo, un flujo de 0.1 metros cúbicos por segundo, siendo el mínimo que se produce, es menor o igual al volumen de flujo del río el 100% del tiempo y aparece a la derecha. Si quisiéramos saber el flujo medio, es decir, el flujo que es más alto que el observado en el río, exactamente la mitad del tiempo, miraríamos el valor del 50%, o 0.62 metros cúbicos por segundo. Asimismo, el valor del 10% es de 2.4 metros cúbicos por segundo. Es superior al observado en el río el 90% del tiempo y de igual manera para cualquier punto de la curva de duración del flujo. Una curva de duración del flujo es un elemento esencial de una evaluación de recursos hídricos. Idealmente, se producirá a partir de una serie a largo plazo de mediciones periódicas del flujo en el río. Cuando no se dispone de mediciones, la curva de duración del flujo puede basarse en estimaciones del flujo medio y en la forma generalizada de la curva, tal como se observa en ríos con características similares. Una variación de este enfoque, aplicable a Canadá, se mostrará en la cuarta parte de esta serie de videos. Por ahora, sin embargo,
Simplemente asumiremos que nos entregaron los datos de una curva de duración del flujo, los cuales ingresaremos manualmente en RedScreen. El flujo medio es de 70 metros cúbicos por segundo, el máximo es de 645 metros cúbicos por segundo y el mínimo 10 metros cúbicos por segundo. El otro dato que necesitaremos es el cambio de elevación en el sitio. Supondremos que son 80 metros. En la página de energía ya no nos basta con simplemente adivinar el factor de planta. Ahora queremos calcularlo en función de la curva de duración de flujo y la altura que nos indicaron. Para hacer esto, cambiaremos a un análisis de nivel 2. Anteriormente mencionamos que se trata de un proyecto a filo de agua, es decir, que carece de suficiente almacenamiento aguas arriba para permitir la flexibilidad o la elección del flujo utilizado por las turbinas. Los reservorios permiten utilizar el flujo cuando es más conveniente, pero suelen tener mayores costos de obra civil e impactos ambientales. Las instalaciones a filo de agua utilizan el flujo en el momento en que está disponible, independientemente de que sea cuando hay una fuerte demanda de energía eléctrica. Sin embargo, sus costos e impactos ambientales son más bajos, y la mayoría de los pequeños proyectos hidroeléctricos son a filo de agua. Dejaremos la celda de proyecto propuesto tal como está. La celda del método de análisis hidrológico es donde le decimos a RedScreen si deseamos definir los flujos de la curva de duración de flujo explícitamente o si utilizaremos el llamado método de reboce específico. Demostraremos este último método en la cuarta parte de esta serie de videos. Por ahora, seleccionamos definido por el usuario y definiremos los flujos explícitamente. La altura de caída bruta es el cambio de elevación entre la superficie del agua en la entrada del proyecto, llamada cabecera, y la superficie del agua de descarga. El agua de descarga es donde el agua sale del proyecto. Se llama bruta porque la altura es una medida de presión, y la altura de caída bruta no tiene en cuenta las pérdidas hidráulicas, como la fricción en la tubería, que reduce la presión utilizable por las turbinas para generar energía. Nos dijeron que el cambio de elevación en el sitio es de 80 metros, así que usaremos esto para la altura de caída bruta. El máximo efecto de agua de descarga es una forma de decirle a RedScreen cómo la altura de caída bruta se ve afectada por los cambios en los niveles de agua de cabecera y descarga cuando el flujo es alto, específicamente cuando el flujo excede el flujo de diseño para las turbinas. Si, por ejemplo, el nivel del agua de descarga aumenta un máximo de 3 metros en condiciones de alto flujo, pero una medición simultánea del nivel de la cabecera muestra que solo aumenta 1 metro, entonces, efectivamente, la altura de caída bruta se ha reducido en 2 metros. Esto supondría un efecto máximo de agua de descarga de 2 metros. La ayuda de RedScreen dice que, en la mayoría de los sitios, se produce un valor positivo para el efecto máximo del agua de descarga. Podemos entender esto si consideramos que generalmente hay algún almacenamiento en la toma de agua, incluso en un proyecto a filo de agua. Esto amortigua el flujo. En el agua de descarga, donde el agua sale de la planta hidroeléctrica, es posible que no haya un almacenamiento para amortiguar el aumento del flujo y puede retroceder. En términos relativos, el efecto es más preocupante cuando la altura es baja. Este proyecto de 80 metros definitivamente no es de baja altura, por lo que el efecto probablemente no sea significativo. Supongamos un efecto máximo de agua de descarga de 2 metros. Más tarde podríamos comprobar la sensibilidad de nuestros resultados a este parámetro. La curva de duración del flujo dictará el flujo en el curso de agua. Por razones ambientales, es posible que el proyecto deba dejar algo de flujo en el curso de agua en todo momento. Este es el flujo residual. No sabemos cuál sería el requisito para este sitio, pero lo estableceremos en 10 metros cúbicos por segundo para este ejemplo. Se trata del flujo mínimo que se produce en el curso de agua en estos momentos, y algo menos del 15% del flujo medio. Para un proyecto real, tendríamos que investigar.
El flujo firme está relacionado con la capacidad del proyecto para proporcionar un nivel mínimo de potencia a pesar de las condiciones cambiantes del flujo. El flujo a través de un proyecto a filo de agua y por lo tanto su producción cambia todo el tiempo. ¿Qué pasa si quisiéramos saber el mínimo de potencia que se puede contar que el proyecto produzca con un alto nivel de confianza? Por ejemplo, imaginemos que el problema era estimar la carga máxima que el proyecto hidroeléctrico podría satisfacer en caso de una interrupción en la energía de la red. Se podría probar esto interrumpiendo la energía en momentos seleccionados al azar a lo largo del año y midiendo la producción del proyecto. Si 90 veces de cada 100 interrupciones el nivel de energía excediera, digamos, los 5 megavatios, entonces la llamada capacidad firme que estaría disponible el 90% del tiempo sería de 5 megavatios. El flujo que produce exactamente 5 megavatios de potencia sería el flujo firme. El ejemplo anterior, aunque ilustrativo, es artificial. Un poco de reflexión nos dice que no es necesario interrumpir la energía 100 veces en un año para establecer el flujo firme que está disponible el 90% del tiempo. Podemos leer esto directamente desde la curva de duración del flujo. Además, es poco probable que el interés en la energía firme provenga de su capacidad para suministrar energía durante una interrupción de la red. Tiene más relevancia para la planificación y el diseño de la red eléctrica. Para este análisis, supondremos que se requiere la capacidad firme que está disponible el 95% del tiempo. Estableceremos el porcentaje de tiempo que el flujo firme está disponible en la celda al 95%. Dado que aún no hemos ingresado los datos de la curva de duración del flujo, el flujo firme no está definido en este punto. La parte final de la especificación del recurso hídrico es ingresar realmente a la curva de duración del flujo. Pasaremos temporalmente de los parámetros de la turbina hidráulica a la tabla que se encuentra debajo de ellos y escribiremos los valores de la curva de duración del flujo que nos dieron. Para no alargar el video, mostramos los datos previamente cargados para este ejemplo en particular. Tus datos pueden ser diferentes, ya que siempre serán adaptados a la realidad de tu proyecto. Una vez hecho esto, nos desplazamos hacia abajo en el gráfico de la curva de duración del flujo. Está en blanco. Si lo vemos y nos preguntamos por qué está en blanco, debemos ir hacia abajo y revisar el factor de ajuste de flujo disponible. Este factor desplaza toda la curva de flujo disponible, es decir, la curva de duración de flujo antes de que el flujo residual se retraiga, hacia arriba o hacia abajo por un factor especificado. Esto puede ser útil para ajustar el factor de planta en un análisis de sensibilidad. Si introducimos 1, el flujo disponible se multiplica por 1 y no se desplaza hacia arriba ni hacia abajo. Para subirlo, digamos un 5%, introduciríamos 1.05. En este momento, el factor de ajuste de flujo disponible está en blanco, lo que es interpretado por RedScreen como 0. Por lo tanto, nuestro flujo disponible se multiplica por 0. No es de extrañar que no veamos una curva de duración de flujo. Ingresamos el valor de 1, nos desplazamos hacia arriba y vemos una línea azul que muestra la curva de duración del flujo disponible. A continuación, debemos indicar a RedScreen detalles sobre nuestra turbina. Asumiremos que están utilizando 2 turbinas Francis. Para más información sobre cómo elegir el tipo de turbina, hay una tabla de selección vinculada en la ayuda de RedScreen. Las líneas discontinuas largas muestran las condiciones para las que tiene sentido una turbina Francis. Nuestro flujo y potencia de salida están directamente dentro de estos límites. La selección de varias turbinas es más eficiente cuando hay una variación significativa en el flujo. Una de las 2 turbinas se puede utilizar en condiciones de bajo flujo, que conducirían a un funcionamiento muy ineficiente para una sola turbina grande. Necesitamos especificar el flujo de diseño para nuestro proyecto. Este es el flujo máximo que puede utilizar el proyecto. Más allá de eso, el exceso de agua pasa por alto las turbinas.
La ayuda de RedScreen proporciona una regla general. Para proyectos a filo de agua conectados a la red, el flujo de diseño debe ser el flujo igualado o superado alrededor del 30% del tiempo. Esto tiene sentido. Si el flujo de diseño fuera mayor, entonces la turbina funcionaría de manera ineficiente la mayor parte del tiempo debido a los bajos flujos. Por otro lado, si el flujo de diseño fuera mucho menor, la turbina desperdiciaría gran parte del flujo. Al observar la curva de duración del flujo, elegiremos un flujo de diseño de 70 metros cúbicos por segundo. Si supiéramos la eficiencia de nuestra turbina en función del flujo, seleccionaríamos definido por el usuario para la eficiencia de la turbina e ingresaríamos los datos de la curva en la tabla a continuación. Tengamos en cuenta que cada entrada en la curva de eficiencia de la turbina corresponde al porcentaje del flujo de diseño para la turbina individual, como se indica a la izquierda de la tabla. Aquí ignoraremos el flujo que aparece en la columna entre los dos. No tiene ninguna relación con la especificación de la curva de eficiencia de la turbina. De hecho, no contamos con una curva de eficiencia de la turbina. Afortunadamente, RedScreen puede proponer una curva típica basada en el tipo de turbina, el flujo de diseño y dos parámetros de ajuste. Para utilizar esta eficiencia típica, seleccionamos estándar en eficiencia de la turbina. Introducimos TOS en número de turbinas. Para el coeficiente de diseño, consultamos la ayuda. Nos dice que este parámetro ajusta la eficiencia de la turbina para reflejar la calidad de la fabricación. No poseemos información sobre esto, así que usaremos el valor predeterminado de 4.5. Ahora sí, veremos los resultados en la tabla a continuación. La columna de eficiencia de la turbina muestra la eficiencia de una sola turbina para flujos que varían entre el 0 y el 100% del flujo de diseño de esa única turbina. En nuestro caso, el flujo de diseño para una sola turbina es el flujo de diseño del proyecto de 70 metros cúbicos por segundo dividido entre 2, el número de turbinas. La columna del número de turbinas muestra cuántas turbinas están funcionando para flujos que varían entre 0 y 100% del flujo de diseño del proyecto. Y la columna de eficiencia combinada muestra la eficiencia de la combinación de turbinas para flujos que varían entre 0 y 100% del flujo de diseño del proyecto. Esto puede ser confuso. Los porcentajes de la primera columna se interpretan de tres maneras distintas en función de la columna de la tabla. Para la columna flujo es el porcentaje del año en que se supera el flujo. Para la columna de eficiencia de la turbina es el porcentaje de flujo de diseño para una sola turbina. Para las columnas de número de turbinas y eficiencia combinada es el porcentaje del flujo para todo el proyecto. Ahora veamos la eficiencia de la turbina que propone RedScreen. Podemos ver esto en el gráfico debajo de la tabla, donde la doble línea curva refleja la eficiencia máxima con una o dos turbinas. Podemos obtener información clave de los resultados que aparecen debajo de los parámetros de entrada de la turbina hidráulica. La eficiencia máxima es de poco menos del 94%. Esto ocurre alrededor del 80% del flujo nominal para una sola turbina. Para el proyecto completo, esto ocurre a 56.4 metros cúbicos por segundo. Si hay un flujo por encima, la eficiencia disminuye, llegando a 90.1% a flujo completo. Si pensamos que esta curva de eficiencia de la turbina era demasiado baja o alta, podíamos aplicar un ajuste rápido introduciendo un porcentaje en la celda de ajuste de eficiencia. Lo pondremos en 0, lo que indica que no hay ajuste. Debajo de los gráficos hay un apartado donde se pueden especificar pérdidas más allá de las reflejadas en la curva de eficiencia. La ayuda de RedScreen es útil, tanto para comprender a qué se refieren estas pérdidas como para seleccionar estimaciones razonables de estas pérdidas. Las máximas pérdidas hidráulicas se refieren a cómo los conductos de agua resisten el flujo de agua y por lo tanto reducen la potencia que pueden producir las turbinas. Ingresaremos 6% acá.
Las pérdidas varias incluyen pérdidas de transformadores y pérdidas de electricidad parásita. Ingresaremos 2% acá. Para la eficiencia del generador, ingresaremos el 96%. La disponibilidad se refiere al porcentaje de tiempo en que la planta está en condiciones de generar energía, en caso de que el flujo esté disponible. El resto del tiempo, el mantenimiento, las interrupciones de la red o las fallas de los equipos que impidan la operación, pondremos 95%, un valor relativamente bajo porque este proyecto puede verse afectado por el hielo. La sección de resumen nos da información útil. En primer lugar, muestra que la capacidad de nuestro proyecto no es de 50 megavatios, sino de 43.7 megavatios. Actualizaremos la descripción del proyecto con este número. Resulta que hicimos una buena estimación de 50% para el factor de planta. RedScreen calcula que será del 51%. El proyecto exportará 196 gigavatios hora de electricidad a la red anualmente, por un valor de $15.1 millones canadienses a 7.7 centavos por kilovatio hora. Además de la sección de resumen, se ha añadido una curva al gráfico de la curva de duración del flujo. Esta es la curva de potencia disponible, que muestra la potencia de salida del proyecto para el rango de flujos en la curva de duración del flujo. La meseta refleja la potencia máxima que se puede producir y aparece una vez que el flujo alcanza el flujo de diseño. Podemos utilizar rápidamente la base de datos de costos para introducir los costos iniciales y los costos de operación y mantenimiento, o de OIM. Usaremos los valores para un proyecto de 100 megavatios. Cuando vamos a la página de finanzas, vemos que el proyecto todavía se muestra rentable, pero no le daremos mucha importancia a estos valores de la base de datos de costos, porque para un proyecto hidroeléctrico los costos varían ampliamente según la obra civil. En la siguiente parte de esta serie de videos veremos cómo RedScreen puede ayudar a estimar los costos con mayor precisión.